Reflexión Evangelio, viernes 20 de septiembre de 2019, Lucas 8 del 1 al 3. Hoy es una pericopa corta. Cuando yo hablo de pericopa, para que nos ilustremos todos, la pericopa es una porción de cualquier parte del Evangelio. Pues en la iglesia todos los días nos va proporcionando unas pericopas para que nosotros vayamos reflexionándolas y nos vaya dando una continuidad en el proceso de aprendizaje y conocimiento de la palabra de Dios. Lucas nos ha venido enseñando muchas cosas. Cada evangelio tiene una riqueza incalculable que nos va aportando en ese conocimiento de Jesús muchas cosas interesantes. Dice que en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12. Esto también tiene mucho que ver con lo que se aproxima dentro de nuestra iglesia. El Papa Francisco nos ha pedido una gran misión extraordinaria en el mes de octubre. Pues es el mes de las misiones. Siempre se ha declarado que el mes de octubre es el mes de la misión y por eso en ese mes, en ese tiempo, vamos a todos a salir. Y más porque se nos ha pedido que no sea la típica misión en las parroquias o al interior de nuestras comunidades, sino que sea una evangelización en salida, como lo que el Papa ha pedido. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacer como Jesús. Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Es decir, Jesús no solamente estuvo en un solo lugar. Realmente en los 3 años aproximadamente que Jesús estuvo en su ministerio, pues recorrió muchos lugares, recorrió pueblos, aldeas. Y podríamos decir que pues obviamente para nosotros hoy podría decirse, no, pero ese fue un territorio pequeño. Pues para el tema de movilizarse a pie, pues no era fácil, porque Jesús nunca se montó en un caballo, nunca estuvo, todo lo hizo a pie. Y obviamente eso es digno. Realmente nosotros a veces caminamos un trayecto y ya estamos cansados. Jesús nos enseña y nos invita a ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Y en este caso, en nuestras parroquias, ir a los sectores de nuestras parroquias, movilizarnos y anunciar. Proclamar y anunciar la buena noticia. La proclamación está antecedida precisamente por una preparación y la preparación es el que haya la persona que va a anunciar, que va a proclamar, haya tenido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Y esto es fundamental. Nadie puede dar de lo que no tiene. Quien no se ha encontrado con Jesucristo no puede hablar de Él. Es muy difícil. Puede hablarlo académicamente. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que sabe de Biblia, que sabe de teología, que sabe de filosofía, pero no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y ese no tener el encuentro personal con Jesucristo es lo que impide que estas personas puedan proclamar con autoridad, anunciar la buena noticia del reino de Jesús, que también ya la encontramos en Lucas. En Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 19. Allí está toda la misión de Jesús y es la misión que nosotros tenemos que, como dice San Juan Eudes, continuar y completar. Somos discípulos de Jesús. Y un discípulo no puede ser aquel que se distancie de lo que el maestro ha enseñado, de lo que el maestro está revelando, de lo que el maestro está comentando. Y dice que anunciaba esta buena noticia del reino de Dios. Este mundo está lleno de noticias tristes todos los días, de noticias fuertes, de noticias que nos llevan a pensar que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual o peor. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y tenemos que creer que si Jesús entra en nuestra historia, si Jesús se convierte en el sentido de nuestra vida, podremos realmente enfrentar todos los problemas, todas las dificultades y aprender a vivir en sintonía con Él. Ese vivir en sintonía con Él es lo que nos va a llevar a la coherencia, es decir, entre lo que creo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Necesitamos discípulos coherentes, discípulos que anuncien la buena noticia del reino realmente cimentado en una experiencia personal de encuentro con Jesucristo. Aquí dice que iba acompañado por los 12. Y recordemos que estos 12 hacen la representación de las 12 tribus, es decir, por lo que el pueblo de Israel era y por la misión que el mismo pueblo tenía. Junto con eso, el pueblo está llamado, todos, porque junto a esos 12 hay cantidad de discípulos que también siguen a Jesús. Ellos son, digamos, lo que representan estas 12 tribus, pero discípulos había muchos y hay muchos. Y hoy en día todo aquel que decida ser discípulo de Jesús tiene las puertas abiertas a las posibilidades. Todo bautizado puede y debe ser un discípulo de Jesús que anuncie con su propia vida
lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha regalado a la humanidad. Y dice, completando esta pequeña pericopa, y estaba también acompañado por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Aquí la mujer va a ocupar, y en Lucas especialmente va a ocupar un lugar muy especial. Si nosotros somos detallistas, miraremos que muchos de los milagros que Jesús realizó, los realizó en favor de las mujeres. ¿Y por qué hizo Jesús esto? Lo hizo porque las mujeres no eran consideradas valiosas. La mujer era considerada cualquier cosa, menos realmente un ser humano con todos los derechos y las mismas facultades que tenía el hombre. Eso es una realidad que se vivía en épocas de Jesús y antes de Jesús. Jesús quiso dar a entender y que comprendieran y comprendiéramos que las mujeres son igual que los hombres. O sea, hombres y mujeres somos iguales. Siempre el ser humano ha tratado de distorsionar lo que realmente Dios ha querido para la humanidad. El pueblo de Israel distorsionó el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, y empezó a hacerse preceptos, normas, ritos, purificaciones, y a inventar una cantidad de instituciones que lo único que hicieron en tiempos de Jesús ya, y desde antes, distanciar al hombre, al ser humano, de su Dios, de aquel que lo había creado, que lo ha creado y que nos ha creado para amar, para servir, para construir una sociedad y una comunidad de amor, donde verdaderamente se valore al otro, donde se respete la dignidad del otro, donde se sea solidario y donde se sea fraterno. Y es por eso Jesús se acompaña de algunas mujeres. Y de pronto, pues obviamente, seguramente era mal visto, como el hecho de que Jesús comiera con los publicanos, con los pecadores, que tocara a los leprosos, que sanara a los enfermos. Bueno, todo lo que Jesús hacía podía verse como mal, porque ellos habían hecho un cambio en esa escala de valores, y Jesús lo que venía era mostrar precisamente qué era lo que Dios verdaderamente quería y qué es lo que Dios quiere y espera del ser humano. Dice que estas mujeres habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. Seguramente la hemorroísa estaba entre ellas. Seguramente, posiblemente la hija de Jairo, la viuda de Naín. Todas estas mujeres que recibieron la bendición de una sanación, de una liberación, estaban allí detrás de Jesús, porque habían descubierto en él al hombre Dios que las amaba y que las valoraba y que las respetaba tal cual ellas eran. Nos habla en primer lugar de María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A la pobre María Magdalena siempre la han querido confundir con la mujer pecadora. Siempre a María Magdalena la han colocado como si fuera aquella mujer del Evangelio de Juan, en la que la mujer adúltera, a la que habían tomado presa, a la que llevaron para que Jesús la condenara y pues ellos poder lapidarla. María Magdalena no fue, dice aquí que fue liberada de 7 demonios. Y recordemos que el número 7 es un número que habla de plenitud, es decir, la plenitud de los demonios estaba en ella. O sea que esa gran liberación que Jesús hizo, por eso ella lo amaba tanto, porque lo había liberado. Como en el Evangelio de ayer, donde hablábamos, donde al que mucho se le perdona, más ama, lo mismo pasó con María Magdalena. María Magdalena, al ser liberada de tanta maldad, de tanta perversidad que había ella, y tal vez no por ella misma, sino por lo que su vida había sido, pues el Señor la liberó y por eso ella amaba al Señor, por eso ella lo amaba. Y también habla de Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban a sus bienes. Diría un conocido padre mío, las pelimoradas de hoy en día, porque hay muchas personas mujeres que apoyan, que ayudan, y además porque hoy en día realmente la fuerza de la iglesia está en las mujeres. Son las mujeres las que sostienen muchas veces las comunidades, los grupos, los ministerios, los servicios en las parroquias. Son pocos los hombres que se han decidido. Eso sí, que cuando un hombre se decide, avanza y hasta el final, pero son pocos. La mayoría son las mujeres las que siguen siendo fieles a Jesús, que se han encontrado con Él, se han enamorado y se han dejado seducir. Y ellas también, junto con los discípulos, proclaman y anuncian la buena nueva del reino, porque ellas han vivido un encuentro de amor con Jesucristo, y ese encuentro de amor con Jesucristo las ha llevado a decidirse seguirlo sin mirar atrás y sin poner ningún obstáculo.
nosotros los seres humanos, y especialmente los hombres, somos más reacios al poder y a la gracia de Dios. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé esa fuerza para proclamar y anunciar con nuestra propia vida ese anuncio del reino. San Juan Eudes nos invita y nos seguirá invitando a que nosotros continuemos y completemos la vida santa de Jesús en nuestra propia vida, y desde allí nosotros poder llevar el nombre de Cristo a todos los pueblos, a todas las comunidades, a todas las naciones. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.